Seguimos en Tarde a Tarde y es momento de darle la bienvenida a nuestros invitados, Anita, para conocer historias que merecen ser escuchadas. Así es, este es el libro, ¿sí? Y ellos forman parte de este libro. Sebastián Cuatromo, Silvia Piceda, bienvenidos a Tarde a Tarde. Somos sobrevivientes. Quiero darles el pie para que ustedes cuenten desde el inicio y cómo surge esto, qué significa, qué hay detrás de este libro. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy lindo estar acá con ustedes. Y bueno, nosotros somos un colectivo conformado por sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual en la infancia, adultos y adultas protectores de niños víctimas en el presente de este delito. Y en ese libro justamente se cuentan 8 historias de 8 personas que forman parte de nuestro grupo. Y tenemos compañeros y compañeras ahí que van desde los 18 años hasta los 86 años, sobrevivientes del delito de abuso. Está la historia también de un papá protector de un niño víctima. Y lo más llamativo de este libro es que estos relatos fueron escritos por 8 de los escritores más prestigiosos de nuestro país, que al conocer a nuestra asociación civil, uno de esos escritores, que es Fabián Martínez Icardi, Fabián se conmovió tanto, que está contado en el prólogo del libro, se conmovió tanto al conocer nuestro grupo de pares. Nosotros hace 10 años tenemos un grupo de ayuda de pares para sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia y adultos protectores. Y Fabián estuvo en nuestro grupo como traductor, justamente de compañeros norteamericanos que llegaron al país y que los invitamos a que vengan a nuestro grupo de pares, y se conmovió tanto por lo que vio en ese grupo que dijo: yo los voy a ayudar, esto tiene que ser conocido, me sumo a esto. Y en verdad lo que hizo fue, el armado lo hizo realmente Fabián, con esto de que conocía a los escritores, contactó a sus compañeros escritores, contactó a la editorial, contactó a la editora. Y bueno, y nació este libro en noviembre del año pasado. ¿En algún momento ustedes dudaron en llevar adelante este proyecto? Porque me imagino que debe ser muy difícil trabajar desde la Fundación en cuestiones muy específicas y me imagino con historias realmente densas sobre las situaciones atravesadas. Y por otro lado, exponerlo de esta manera, en una situación casi literaria. ¿Hubo en algún momento alguna discusión interna que quizás esto podría no haber salido a la luz? No, en nuestro caso, bueno, con Silvia, que somos los fundadores de Adultos por los Derechos de la Infancia, llevamos muchos años compartiendo nuestras historias públicamente con la comunidad en los más diversos ámbitos. Aquí vale recordar nuestras historias que nos llevaron a este camino colectivo hace ya muchos años. Por ejemplo, en mi caso sufrí abusos en mi infancia en el Colegio Marianista, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y más de 20 años después de haber sufrido esos abusos, tras una odisea de lucha en búsqueda de reparación y justicia, pude lograr llegar a un juicio oral y público en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que terminó con la condena de quien había sido mi abusador más de 20 años atrás en aquel colegio marianista. Eso fue en el año 2012, yo en ese momento tenía 36 años y ahí es cuando hice pública mi historia por primera vez, con el sueño y con el anhelo de poder trascender hacia lo colectivo, de poder darle a toda mi experiencia de dolor y de lucha un sentido público, de ayuda a los demás. Y así es que en el 2012, cuando empiezo a brindar mi historia a la comunidad haciendo notas con los medios, que la conozco a Silvia, que sería muy bueno que Silvia pueda recordar ella también su historia, para que puedan ver cómo es que surgió este colectivo. Bien. Y por qué en nuestro caso nunca, desde hace muchos años, no tenemos dudas de lo bueno que es para cada sobreviviente y sobre todo de lo bueno que es para la sociedad en general, para cambiar esta historia pensando en la infancia de hoy. Sanar, dar el testimonio, ¿no? Y poder compartir. Sí, porque nosotros estamos seguros que el silencio ha sido el mayor cómplice de los agresores y es el que ha perpetuado este delito, porque el silencio familiar, institucional, social, ha hecho que los agresores sigan tranquilos y que los que cargaran con la vergüenza era la víctima. Esto es lo que pasó hasta ahora, y a medida que nosotros notamos que empezamos a hablar, más adultos se animan a hablar, y cuando vos empezás a hablar en un ambiente empático, donde el que te escucha te cree, de alguna manera te entiende, te comprende, le pone palabra a muchas emociones que vos tenías que no podías ni ponerle palabras, empezás a soltarte de esa mochila de vergüenza y de culpa y te queda a lo sumo la herida, el dolor. Pero la vergüenza y la culpa es para el agresor y sus cómplices. Sí, Silvia, Sebastián, ¿creen que bueno, un poco lo mencionan, ¿no? Ustedes de alguna manera, pero en las últimas décadas se viene haciendo como una transición, un cierto cambio de paradigma respecto a tanto el tratamiento, el poder hablarlo, el poder decirlo, ¿no? Digo,
antes era como la ley del silencio y hoy que estemos incluso hablando del tema y que estemos hablando de este libro, que digo, en su contratapa, cómo se narra el abuso, cómo se rompe el secreto que el abusador impone con amenazas, cómo se habla de un dolor y una vergüenza que la mayoría de las veces ocurre dentro de la familia. Todas estas preguntas, ¿no? Como disparadores. Digo, ¿estamos transitando un cambio comparado a décadas atrás? Y por supuesto, y por eso nosotros somos como de alguna manera fanáticos de esto, de salir a hablar. Y el libro es una expresión clara. Cuando te digo, hay compañeras ahí de 18 años que están contando sus abusos y tenemos compañeras de 86. O sea, vos ves ahí que hubo personas que durante décadas callaron sus abusos. En mi caso, cuando yo fui abusada, lo dije, cuando yo fui abusada en la infancia, y mis papás no hicieron nada. Como la mayoría de los adultos en décadas pasadas, donde en verdad vos contabas que habías sido abusada y en la familia no había ningún impacto. Era como una anécdota más. En la vida de los que fuimos víctimas, eso fue como una llaga, una herida abierta que durante años siguió abierta, porque no pudimos hablarlo con nadie. Y algo que había sido muy grave para nosotros, que en verdad nos había impactado y nos había hecho mucho daño, no teníamos con quién compartirlo, con quién hablarlo. Por eso es fundamental el hablar y nosotros creemos que este cambio en la sociedad lo estamos haciendo las víctimas y los sobrevivientes hablando. Ya sea cuando son las mujeres víctimas y salen a contar sus dolores de violencia de género y esto está rompiendo, igual que los acosos, se va rompiendo. El silencio fue el cómplice de la mayoría, yo te diría, de estos grandes delitos de nuestra sociedad que siguieron perpetuándose en base a que la víctima cargaba con la vergüenza. Claro. Hoy nosotros empezamos a hablar y bueno, empieza a haber como un movimiento, esto que vos decías, la sociedad empieza a tener un movimiento y nosotros esperamos que esto vaya aparejado a que protejamos a los chicos de hoy. Claro. Que estas cosas que la gente cuando lee el libro, nosotros ¿qué esperamos? Que el que lo lea y se conmueva, primero se conmueva con su propia infancia y la de sus seres queridos y después salga a defender a los chicos de hoy porque tenemos que terminar con este delito. Es un delito inaceptable. Sí, perdón, Nacho, antes que... Digo, me da como cierta sanación de varias generaciones, pienso, ¿no? En cuanto a esto, para ese cambio de paradigma, digo. Por supuesto, la sociedad va a ser mucho más linda cuando si realmente nos dediquemos a cuidar los niños y niñas y adolescentes. Vamos a tener una sociedad mucho más fraterna, más amorosa, más tierna. Y además también apachuchando, mimando, protegiendo a los sobrevivientes y no a los agresores. Nosotros decimos terminar con el permiso social a los abusadores. Sería fundamental en nuestra sociedad y haría un cambio realmente sustancial en esta sociedad donde vemos tanta soledad, ¿no? Donde la mayoría vemos que tenemos enfermedades por estar tan solos y poder hablar tan poco. Y es porque no nos aceptamos las ternuras, los dolores, las historias tristes y tratamos siempre de estar como tapando nuestro lado débil porque la debilidad era sinónimo de vulnerable y fue utilizado para dañar. Nosotros queremos cambiar eso, ese paradigma. Y me imagino que con esta exposición se habrán acercado durante todos estos años, desde que lo contaron por primera vez, muchísimas historias que quizás, sobre todo, se lo habrán contado por primera vez a ustedes o se sintieron escuchados por primera vez cuando llegaron a ustedes. ¿Cómo enfrentar esa situación sabiendo todo lo que reciben de la otra persona y a lo que la otra persona también está exponiendo con ustedes? Bueno, ahí es bueno recordar que según una campaña pública del Consejo de Europa, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual. 1 de cada 5, estamos hablando del 20% de la población. Donde más sucede es a nivel intrafamiliar y obviamente en todos los sectores sociales. Es algo transversal al conjunto de la sociedad. En nuestra práctica pública y colectiva de tantos años corroboramos esa masividad todo el tiempo. No hay día del año donde no se comuniquen personas de los más diversos lugares para compartirnos sus historias. Y en este caso, ante tu pregunta, ciertamente nosotros al sentirnos pares, nosotros decimos compañeras y compañeros de este camino colectivo, siempre recibimos con mucha emoción ese relato, ese testimonio que muchísimas veces se da por primera vez con nosotros y nosotras. Lo recibimos con mucho cariño, con mucha ternura. Esto puede parecer paradójico y por supuesto
Distinto es cuando hay niñas y niños víctimas en el presente, que ahí, por supuesto, además amerita. Claro. Cuando hay niñas y niños víctimas en el presente y en contacto o en riesgo de contacto con sus agresores, ahí amerita, por supuesto, una cuestión judicial para proteger a esas niñas, niños o adolescentes. Sí, ya no es una historia, sino un protocolo que se tiene que llevar adelante por el presente que se está viviendo. Y aún así, por supuesto, en esas situaciones que siempre son urgentes, aún así en esas situaciones nunca dejamos de compartir con ese adulto o adulta que se acerca porque hay una niña o niño que ha confiado en él o en ella para contarle lo que le está pasando. Aún en medio de tamaño dramatismo tampoco dejamos de ver y de compartir con gran esperanza lo que significa que esa niña, niño o adolescente esté pudiendo expresar lo que le está pasando. Eso es un verdadero antes y después en la vida de cualquier niña o niño víctima. Por eso, entre otras cosas también, siempre hablando de lo público, de lo colectivo y en este caso de las responsabilidades del Estado como garante de los derechos de la infancia, recordemos que, entre otras cosas, este libro Somos Sobrevivientes lo presentamos públicamente el 19 de noviembre pasado, que es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual, en una audiencia en la Casa Rosada con el presidente de la Nación, como un símbolo de lo que son las responsabilidades que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia. Y en esto, en políticas públicas, por ejemplo, como la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, ley que al aplicarla, y todavía estamos muy lejos de que sea una realidad como debería para todas las niñas y niños de la Argentina. A propósito de eso, perdón que te interrumpa, Sebastián, primero quería preguntarles cuáles fueron las devoluciones que hubo a partir de que el libro vio la luz y por otro lado, la importancia de la ESI. Nosotros aquí en el programa lo hablamos cada vez que sucede, ya sea un femicidio, un abuso, siempre aparece la ESI, ¿no? Con Paula Jiménez, nuestra especialista en género. La ESI siempre está jornada a jornada en muchos temas que parecieran que no tienen nada que ver, pero son la base de todo, ¿no? ¿Por qué sentís que todavía o sienten que hay cierta resistencia a la ESI de alguna manera? Dos en una les hice. Porque nosotros vemos que los adultos y adultas tenemos muchas dificultades, en verdad. Primero con nuestros propios infancias, nuestra propia sexualidad, nuestros propios modos de haber sido criados y criadas. Y es mucho más fácil, en lugar de entrar en conflicto con todo eso y dejarlo en el olvido, que es lo que tratamos de hacer, plantearnos todo eso para no negarles a los chicos un derecho que les corresponde. Entonces por eso nosotros decimos, si los adultos empezamos a hablar nuestros dolores, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Más de una vez cuando a mí alguien me dice, ay, no estoy a favor de la ESI, digo, ¿la leíste? ¿Tenés idea lo que dice? ¿Tenés idea el contenido de esa ley? Porque muchísimas veces nos dejamos llevar por algo de decir, ay, no estoy de acuerdo, pero en verdad no sabes en profundidad de qué se trata. Y lo que yo creo que tenemos muchos miedos de hablar de nuestras propias debilidades, miedos, temores, y le negamos a los chicos su derecho. Eso es lo que nos parece que sucede y nuestro modo de aportar es hablar de nuestros dolores de infancia para que se animen otros adultos a contar. Quizás no lo que le pasó, pero quizás sí se acuerda que le pasó a su mamá, a su tío, a su tía, a la amiga. Y entonces cuando empezamos a reconocernos como adultos que hemos sufrido en la infancia, porque lo que hemos sufrido es un modelo de relación. Claro. Más allá de por eso vos decís, muy bien, todo lo que le sucede a esta sociedad, la base es un modelo de relación basado en la opresión y basado en pasarle por encima al otro. Así nos criamos. Entonces, en ese modelo de relación puedo tener abuso en la infancia dentro de una casa o una escuela por un adulto, puedo tener golpe, daño, puedo tener violencia de género, porque hemos aprendido que el poder se usa para aplastar. Mientras ese sea el modelo de relación, los niños y niñas van a seguir siendo golpeados y abusados sexualmente en las casas o cuando tengan algún adulto abusador. Eso es lo que hay que animarse a cambiar. Y bueno, es todo un desafío y nosotros creemos que este libro sirve porque es como llevar nuestros testimonios a lugares donde nosotros no podemos llegar. Y además con la capacidad de que están siendo relatos escritos por escritores de absoluto renombre y absoluto oficio. Y eso también nos parece importante. Y eso, ahí permítanme mencionarlos a los 8, que es un octeto notable. Sí. Y por orden alfabético, ¿no? Claudia Boaf, Félix Brusone, Gabriela Cabezón Cámara, Juan Carlos Kramer, Fabián Martínez Icardi, Sergio Holguín,
Claudia Piñeiro y Dolores Reyes. Es un octeto de las y los mejores escritoras y escritores que tenemos en el país. Y en el momento de ustedes, habiendo estado tan acostumbrados durante todo este tiempo a exponer todo lo que les pasó y estos episodios, haberlo compartido con estos escritores, ¿les obligó a tener una perspectiva distinta, quizás una repregunta para tratar de contextualizarlo en una historia que se pueda contar? ¿Pensaron de una manera distinta o repensaron lo que ustedes vivieron a partir de llevarlo a lo escrito de esta manera, con otra pluma, digamos, que lo tenía que expresar? Sí, en verdad hay que tener en cuenta que lo que los escritores hicieron fue una obra literaria a partir de testimonios, no son nuestros testimonios en crudo. Por eso. Y es impactante. Yo, por ejemplo, cuando leí el relato que hizo Claudia Boaf sobre mi historia, hay cosas en las que me reconozco y yo, viste, leía y digo, a esa la reconozco, a ese personaje yo lo reconozco. Y después está la otra cosa en la cual ves lo que hace un escritor, que también es magnífico. Ahora, lo bueno de esto es que nosotros vemos que lo están leyendo, las personas que tienen contacto desde el libro, desde noviembre hasta ahora, en estos 6 meses, lo que nos devuelven es que se sienten acompañados, que sintieron que les había pasado en su infancia y que tienen a alguien en quien contarlo. Notamos que tiene la fuerza del testimonio, que posibilita que alguna persona en cualquier lugar no se sienta tan sola. Porque vos pensás que algo que tiene una frecuencia tan alta, que es que cada uno de cada 5 hemos sido abusados, cada uno de ese 20% de la población se siente aislado, solo, el único. La única familia enferma en la que pasaban esas cosas, a la única a la que no le dieron importancia a mi dolor. Y somos millones. Eso también ha hecho el silencio. Entonces, cuando vos empezás a sentir que hay otro que contó, ya sea porque nos ven, o vienen a nuestro grupo, o leen, te empezás a sentir no tan solo y se empieza a romper el primer gran hechizo del abuso sexual en la infancia, que es el sentirte aislado y solo, cuando en verdad somos millones y cuando en verdad es necesario empezar a que esto se vea para terminar con este delito de una vez y para siempre. Bien, es impactante, o por lo menos escucharlo en primera persona, una situación así, y verlo también reflejado de una forma tan masiva. A partir de ahora, ¿qué es lo que esperan en el corto plazo? Si se quiere, con este libro, dando cuenta de todas las repercusiones positivas que están teniendo, que mayor cantidad de gente vaya hacia ustedes y pueda compartirlo. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo que tienen hoy? Los mismos de siempre, los que venimos sosteniendo desde hace 10 años en un permanente crecimiento. Me remito en mi caso personal, desde el primer día que brindé mi historia a la comunidad, hace ya más de 10 años, y que ahí nos conocimos con Silvia, que también venía a hacer pública su historia de lucha. En el caso de Silvia, como mamá, tuvo que salir a defender a su hija de un progenitor, de su expareja abusadora, y también de la gran injusticia con la que se encontró en el Poder Judicial, como suele suceder en el abuso intrafamiliar. Bueno, a esa historia de dolor y de lucha, Silvia también buscó darle un sentido público y social. Digo, desde que creamos este colectivo en más de 10 años, donde siempre estamos presentes en el debate público. ¿Podemos, perdonar, repasar las redes o cómo se contactan con ustedes? Sí. Desde, o sea, adultos por la infancia, adultos con X, Con o sea, X. ni O ni A, adultos por la infancia @gmail.com, adultos por los derechos de la infancia en Facebook, en Instagram @adultos1, insisto, adultos es con X, Sí, ¿sí? en Como lugar de ni la O. adultos ni adultas, ahí en X para los dos. Todos los adultos y adultas estamos obligados a cuidar la infancia, por eso en ese momento pusimos eso, ¿no? O sea, no existe género de adulto que esté exceptuado de cuidar y proteger la infancia. Ese sería el concepto. Bien. Bueno, la verdad agradecerles por estar acá compartiendo, ¿no?, sus historias y en colectivo, ¿no?, de lo individual a lo colectivo, digo, porque es en red claramente y en comunidad que nos salvamos todos y todas. Uno de nuestros lemas es un proverbio que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. La aldea somos todas y todos, el conjunto de la comunidad. Y vaya si la suerte de la infancia no es una cuestión colectiva. Y por supuesto del máximo interés público. Por eso lo interpela también directamente al Estado como garante de esos derechos. Bien, y el libro lo conseguimos por todas las redes, en todas las librerías. Todas las librerías. Somos sobrevivientes con relatos de 8 grandes escritores y escritoras, ¿sí? Con relatos de personas que fueron abusadas en su infancia. La verdad que un placer tenerlos. Crónicas de abuso sexual en la infancia. Somos sobrevivientes. Sebastián, Silvia, un placer tenerlos Muchísimas aquí. gracias. Igualmente, A ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.